Y por favor, les pedimos a los últimos dos ponentes que por favor sean breves, porque ya nos queda poco tiempo. Gracias. Bueno, un tanto siguiendo la presentación de Sergio, era más que nada un cuestionamiento a si se le otorgó o no escudo de armas a Texcoco dentro de la historiografía que se ha dado en México. Para ello, la historiografía hay que dividirla en dos partes. Por un lado, a los doctores Antonio Rubial y Dorothy Tang de Estrada, que son algunas imágenes que ocupó de sus trabajos, y la otra vertiente que ha encabezado María Castañeda de la Paz, Mónica Domínguez Torres y Miguel Luque Talaván, ambas con posturas un poco diferentes. Por un lado, lo que va a proponer Rubial, al igual que Dorothy, es que las concesiones de escudos de armas se van a hacer en 4 temporales, son en 4 etapas. La primera es la imperial y la segunda es filipina, que son las que nos interesan ahorita. Aquí, de los primeros otorgamientos es para la Ciudad de México en 1523. Es otro ejemplo del escudo de armas para la Ciudad de México, Veracruz en 1523. La Antequera en 1523, la segunda frontera. Para el caso de la ciudad de Puebla, Antonio Rubial marca en 1533, basándose en Padilla. Sin embargo, un impreso de la Biblioteca Nacional de España marca el otorgamiento el 30 de julio de 1538, que es ese que se conserva en la biblioteca. ¿Sí? Para Tzitzuntzán hay que pondera, por favor, que fue ese el primer escudo. Sin embargo, en la Biblioteca Nacional, la anterior, marcan que es de las antiguas armas de la ciudad que no ha sido trabajado por ningún historiador actualmente. Para la primera ciudad indígena de Tlaxcala es en 1535 y es el título de ciudad y en el centro está el escudo de armas. Ese es para el julio de 1537. Y lo que hemos visto, todas esas representaciones que están marcadas son con representaciones muy europeas, escudos de armas europeas. Guadalajara en 1539, son esos dos grupos que existen. Huejotzingo en 1553, y llega a Texcoco en 1551. Y vemos que rompe rotundamente la iconografía en los otorgamientos. La propuesta que hace el doctor Antonio Rubial es que posiblemente se le otorgó, pero como no hay una cédula de otorgamiento es muy difícil poder precisar si tuvo o no escudo de armas de la ciudad. Es importante destacar que ambos historiadores, más la corriente de Castañeda de la Paz, es que sus investigaciones como resultado demuestran que durante el siglo XVI la producción de heráldica en la Nueva España fue a través de solicitud y además se entregó a personajes mitológicos como a Cristo, la Virgen María, los Césares de Roma, entre otros. Tenía su escudo de armas y ese escudo de armas se le daba a la persona y la persona tenía el documento. Entonces muy pocos escudos de armas se conservan en el Archivo General de Indias, en el Archivo General de la Nación, y el acervo que encuentra Castañeda de la Paz es el Archivo Ducal de la Casa de Alba, en el Palacio de Lira, en España, que conserva una gran cantidad de escudos muy tempranos como el de Huejotzingo, entre otros. Y vemos para Pascua en el 53, Xochimilco con características ya indígenas, Tepeaca, Coyoacán, que es la única villa que tiene. La que sigue es Tlacopan, la que sigue, Zacatecas en 1585, la que sigue, y Mérida, la última ciudad. Los escudos de armas más antiguos que se tiene registro empiezan en 1536, cuando se le otorga al hijo de Moctezuma un blasón, y es ese que se encuentra, o el original en la casa, en el archivo ducal de Casa de Alba. Pero el que nos interesa ahora comenzar a señalar es el escudo de armas. Por un lado, la historiografía que ha marcado los estudios en torno a la nobleza indígena son escasos. Podrían mencionar los trabajos de Patrick Lespre, Eduardo de Jesús Douglas y Bradley Benton, que son los únicos tres que se han dedicado de lleno en ese tema. Sin embargo, los estudios en torno al escudo de armas se han limitado a descripciones del blasón. Por una parte, el análisis estilístico de Patrick Lespre, retomando las semejanzas con el Códice Ixtlilxóchitl, y propone que el códice y el blasón son anteriores a la relación de Texcoco de Pomar, debido a que Hernández manda a pintar
a Nezahualcóyotl y su vestimenta que se conservaba en el cabildo. El segundo que toma el tema más a profundidad es Rodrigo Martínez Vara, que él retoma el escudo de armas de Texcoco basándose en el Peñafiel y las semejanzas con un escudo de armas que estaba grabado en el Texcochingo. Él encuentra paralelismos con esto y con la obra de Alves Pisochi. Por otra parte, Sergio, él muestra en su tesis doctoral las relaciones entre Alves Pisochi y Pomar, las relaciones que escribieron y las semejanzas que tiene en torno al escudo de armas. Como ya mencioné anteriormente, el tema de la concesión merece una polémica amplia, debido a que se ha reducido a expresiones supuestamente otorgado, sin entrar en profundidad. Y ahora surge una pregunta: ¿es acaso el escudo de armas de la ciudad el escudo del Cacicazgo o el escudo de don Hernando Pimentel? Para ello, voy a hacer algunas consideraciones en torno a la historiografía del Blasco de Texcoco, que ya ha mencionado Sergio. La primera publicación es en 1903 por el doctor Antonio Peñafiel, que publica el manuscrito texcocanos impreso. En 1900, en el Archivo General de la Nación se encuentra esta acuarela, la cual fue publicada dentro del catálogo de ilustraciones del Archivo General de la Nación en 1982. La que sigue, por favor. En 2005, perdón, en 1976, Ernesto de la Torre Villar publicaría su introducción a las obras de Diego García Panes de la Biblioteca Nacional y localizaría este blasón que se encuentra, pero que es otorgado a Hernando Cortés y Pisochi. La que sigue. Ese es el blasón. La que sigue. En 2005, Doro Titán publicaría dentro de su atlas Pueblos de Indios este blasón encontrado en el Museo del Virreinato. La que sigue. Después, el señor Felipe Siegel prestaría en 2012 un lienzo del siglo XVIII que tiene la representación del escudo de armas, que es ese que se expuso en el Museo Nacional de Historia. ¿La que sigue? Y en 2014 se publicaría el blasón de Islas, que forma parte del impreso con motivo de la jura de Felipe V como rey de España, que es donde nos vamos a centrar. En torno a las diferencias entre el blasón de Diego García Panes son muy pocas. Se reduce a que nada más consiste en una cabeza de más y los dos árboles están secos. La diferencia del de Texcoco es que uno está frondoso del lado izquierdo y del lado derecho se encuentra seco. Sin embargo, el de Diego García Panes es un año o dos de diferencia con el del Archivo General de la Nación. Diego García Panes, él empieza a escribir, a realizar sus acuarelas entre 1786 y 1789. En cambio, el blasón que se encuentra en el Archivo General de la Nación es de 1786. O sea, se conocieron Panes posiblemente con los de la ciudad o viceversa. Sin embargo, por mucho tiempo los escudos de armas, más el de Fernando Cortés y Pisochi, quedó olvidado dentro de la historiografía de los escudos de armas otorgados a los caciques debido por su inexistencia por la ignorancia de varios historiadores referente a él. Y debido a que la obra de Diego García Panes quedó por muchos años ocultada en la Biblioteca Nacional de España, pero en la Biblioteca Nacional de México, sin signatura y sin nada, comentan que cuando se encontraba en San Agustín, en la Ciudad de México, eran los 6 volúmenes. Luego, ya que se traslada a lo que es hoy la Biblioteca Nacional en CEU, en el fondo reservado, únicamente se encontraron 5, pues el sexto se pierde, los cuadernillos se desconoce qué son de ellos, pero Ernesto de la Torre Villar, que los conoció, cita los manuscritos, y cuando hace mención al blasón de don Hernando Cortés, menciona: esa estampa adjunta manifiesta la acción de coronar al conquistador don Hernando Cortés por el rey de Texcoco al infante Pisochi. Es copia que encontramos en poder de los indios caciques de aquella ciudad. Tomo 6, cuadernillo 32, quinta hoja recto. Entonces, lo que hace pensar que los caciques poseían manuscritos, documentos y cédulas reales. Estos no solo los tenían tanto en su poder los caciques, como alguna copia además en el archivo del Cabildo o en la Alcaldía Mayor. Debido a que esas cédulas se encontraban en el poder de los indígenas, no se sabe si el
escudo de don Hernando Cortés Izquixochitl sea una probanza de méritos o servicios, o qué es de ello. Se desconoce actualmente la ubicación de él. Sin embargo, es el único registro que tenemos de su otorgamiento. En el siglo XVIII ya realizada, y al igual que posiblemente sea una invención de los indígenas este escudo, como sucede con el escudo de armas de Moctezuma Huicamina, igual se le crea un escudo ya en el siglo XVIII. Esos manuscritos que tenían los caciques, he localizado al menos 6 diferentes manuscritos que presentaron en diferentes procesos. El primero es cuando se va a pagar el título de media nata ante la audiencia, se pide que se presente el título de ciudad. Para ello informan que el título ya no se encontraba. Y entonces hay un indio, no menciona el nombre, que poseía una copia. Y es por ello que la pide. Era un cuadernillo de 57 hojas. En la hoja 24 se encontraba el título de ciudad. Lo que hacen para pagar el título de media nata en este año es transcribirlo. Y sí se lleva a la audiencia, donde actualmente se conserva en el Archivo General de la Nación. El segundo manuscrito se presentó el 28 de mayo de 1846 ante el Juzgado de Capellanías del Arzobispado de México. Era un manuscrito de 222 hojas, las cuales contenían copias de algunas cédulas del cacicazgo, de sus terrenos, informaciones de instrumentos de sucesión, títulos de nobleza y honores, que como eran capellanías no les llamó la atención y no lo copian. Entonces toda esa parte la ignoran y únicamente se centran en lo que son las capellanías, de lo que correspondían a los ranchos de San Juan, Ahuetitlán, Coacusco, Texcocingo, el Tepaneal de Sila y Teyalcingo. Fueron presentados por doña María de la Luz López Pimentel y Uribe, y los primeros, como no eran parte para las capellanías, no los copian y se desconoce de ese manuscrito. Después esa misma cacica, junto con otra, mandaría a la Ciudad de México en 1855, en septiembre, ante un notario, que se certificaran varios documentos. Entre ellos el testamento traducido al español de Antonio Pimentel y diferentes cédulas, entre ellas la concesión del escudo de armas de Hernando Velázquez por la Casa de los Benavente el 21 de septiembre de 1551. O el último manuscrito que se tiene noticias es el de Peñafiel. Después la de Peñafiel, que es el que se encuentra del lado izquierdo, que publica. Él dice que compra de la colección de Dufusset en París un manuscrito, y en ese manuscrito, tanto de cédulas y demás, venían 2 estampas, una coetánea en la introducción de la imprenta, o sea, una estampa del siglo XVI, importante aclararlo, y el segundo es el escudo de don Hernando Pimentel y Alvarado, que era sobre pergamino iluminado y dorado. El de Peñafiel, el de Pimentel solo lo publica en negro, no se sabe de qué color tenía. En cambio, el de Texcoco, él dice que es un impreso, no es otra cosa. Sin embargo, si lo comparamos con el de la Biblioteca Nacional, el de la Biblioteca Palafoxiana, las dos es el mismo, tiene la misma doblez en el marco, entre otras cosas, y únicamente se conservan 3 ejemplares del vuelo del Imperial Águila Texcocana. Entre ellos, el de la Biblioteca Palafoxiana en México es el único que tiene registro, uno de la Biblioteca Nacional de España, que es idéntico, y en Estados Unidos, en la Hispanic Society of America, conservan gran parte de la colección de Antonio Peñafiel, que vende tras su enfermedad, y está de casualidad el impreso de vuelos. Posiblemente Peñafiel sustrae, o los caciques, el impreso de vuelos del Imperial Águila Texcocana y los anexan al manuscrito que vendería Dufusset en París. La que sigue. Para el otorgamiento de la ciudad de Texcoco es importante mencionar que hay 2 sucesos. El primero es el 1 de mayo de 1543, según un impreso de la Biblioteca Nacional de España. Ese es el primer otorgamiento de la ciudad y se desconoce la cédula. El más conocido es el que busca Hernando Pimentel Nezahualcóyotl el 9 de septiembre de 1551, que esa es una copia que se encuentra en el Archivo General de Indias. La que sigue, por favor, es en la New World Library.
y en ninguna parte de la cédula se menciona el otorgamiento del escudo de armas, lo que hace pensar que tanto el otorgamiento como el título de ciudad se dan por partes separadas. El manuscrito de la Higher Collection de la Newbery, que conserva las cédulas reales de las Mercedes, se trasladó el título de ciudad, que observamos en la pantalla, del 9 de septiembre de 1551, y en la foja siguiente se registró el título de don Hernando Pimentel, cacique de Texcoco. Y es interesante que después de esa habla de otras cosas. La pregunta que surgiría es que si se le otorga escudo de armas a Texcoco, ¿por qué no se transcribió la cédula? Si se trasladó el título y la del cacique, en cambio el escudo de armas no hay una cédula de otorgamiento. ¿La que sigue? Si no tenemos en papeles de la alcaldía que hablen de contamos al menos con dos informaciones sobre compilaciones sobre los escudos de armas. El primero es un manuscrito de la Higher Collection que se titula Títulos de armas del señor emperador y rey Felipe II dio a todas las ciudades del Perú, Nueva España y sus conquistadores, que es y el que sigue, por favor. El segundo es el memorial de algunos conquistadores y igual es todo el listado de los conquistadores por año que mencionan tanto de Tlaxcala como de Guatemala. Sin embargo, no mencionan a Texcoco en ningún momento. La pregunta que surge a continuación es si ni el escudo de armas, pero ni el título de ciudad hace mención a ese escudo de armas. Y esos listados que acabamos de ver no hacen mención dentro de los 241 otorgamientos. Es más difícil precisar que se le otorgó un escudo de armas o no a Texcoco. No hay documentación hasta ahorita localizada que haga mención a este otorgamiento. Lo que marca más las dudas es el impreso de Islas, que el escudo de armas no es un impreso, sino es hecho con plumillas. O sea, debió de haber un tlacuilo, una persona diestra en la pintura con el tlacuilo, que sabía todavía dibujar y plasmar ese sentido. Tal vez tuvo un modelo del siglo XVI que le sirvió para hacer ese Islas impreso. Son preguntas que todavía no se han podido contestar. Sería todo. Gracias.